Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con Giovanna Martín Burgos, la reina de la Feria de la Naranja en su edición 38, y nos encontramos en la estructura principal que va a ser un ferrocarril que representa lo que viene siendo la historia de Oshkoshkap. Y pues aquí en esas primeras escaleras nos podemos tomar fotos de dos personas, una o dos personas, y van a tener lo que viene siendo este amplio panorama. Se pueden tomar fotos de manera lateral para que cubran todo lo que viene siendo el ferrocarril, y también va a haber un hilito para que podamos sonarle la campana. Podemos observar de ese lado, en el segundo vagón, algunas personas conviviendo en ese espacio. Se pueden subir, Giovanna, una familia entera o también entre amigos para tener un bello recuerdo de Oshkoshkap. Sí, en ese primer escalón podrán subir dos personas o una. Máximo, porque es reducido. Pero ya en el segundo ya te puedes subir junto con tu familia. O si vienes con amigos también te puedes subir. Pero ahora viene la verdadera sorpresa para los visitantes. Vamos a trasladarnos a lo que viene siendo el último vagón, que tiene espacio, Giovanna, para 32 personas, o sea, para grupos de 32 personas. Y precisamente en este último vagón, adelante, en este último vagón se va a instalar lo que viene siendo una tele, que precisamente ya se está instalando. Y en cada banquita se pueden sentar dos personas. En cada una de las banquitas se pueden sentar dos personas y está adecuado para 32. ¿Qué se va a proyectar en lo que viene siendo en la televisión? Parte de la historia de nuestro ferrocarril, de nuestro siglo XXI. Fotografías que se han recolectado durante este tiempo con personas que han sido testigos de todo lo que se ha vivido en Oshkoshkap. Bueno, como pueden observar, amigos, todavía no está al 100% el ferrocarril. Hay algunos espacios vacíos que estarán llenados con diferente variedad de fruta. Los trabajadores se quedarán incluso toda la noche si es necesario para dejarlo listo para mañana en la gran inauguración. Claro que sí, trabajadores de Oshkoshkap que desde varios días atrás han estado aquí en el recinto ferial para prepararles lo mejor para nuestros visitantes. Vean esta maravilla donde nos encontramos en el Teatro del Pueblo, donde se construyó una réplica de lo que viene siendo la exestación de ferrocarriles de Oshkoshkap, mejor conocido como siglo XXI. ¿Qué te parece esta réplica, Giovanna? Impresionante, muy hermoso, patrimonio importante de Oshkoshkap. Así es, nuestros abuelitos ahí acudían para llevar sus frutas en lo que viene siendo la capital, la ciudad de Mérida. Sí. Para transportar precisamente lo que se produce aquí en la huerta del estado, porque eso es Oshkoshkap. Oye, Santos, ¿tú sabes por qué realizaron esta linda réplica? Pues precisamente esa es la temática de esta edición 38 de la Feria de la Naranja, nuestra historia, que busca plasmar la historia de los oshkoshkabenses, lo que nos representa, y precisamente el siglo XXI nos representa como oshkoshkabenses. Así es. ¿Qué nos espera mañana en el Teatro del Pueblo? Pues los invitamos en punto de las 7 de la noche. Vengan a formar parte de nuestra vaquería. Nos encontraremos a la nueva generación como orquesta. Y también a Raúl Ortegón. Así que ya lo escucharon, Kotenesh, Ashimbatesh, Oshkoshkap. Vengan a visitar Oshkoshkap. Les esperamos.